hablarle de lo que son los ETF. No sé si anterior recuerdan que yo subí un video donde seleccionamos en un portafolio simulado de Google varias acciones y ya esas acciones se han apreciado un 2% en un lapso de algunos 4 o 5 días. Pero bien, hoy le vengo a hablar sobre los ETF. Los ETF básicamente son, son una de las mejores herramientas para invertir, aunque a veces pueden sonar complicadas para personas que no tienen la información correcta, pero yo les vengo a arrojar un poquito de luz para que ustedes se informen al respecto de lo que son los ETF. Bueno, un ETF básicamente es un fondo cotizado o es una canasta de activos entre los cuales, en vez, supongamos que ustedes van al supermercado y van a elegir, digamos, una canasta de fruta, pero eligen las frutas por separado. Digamos que eliges una naranja, una pera, una piña, etcétera. Entonces, el ETF viene siendo que en vez de tú elegirla por separado, ya tú la compras todas en una misma canasta por un solo precio. No sé si me logran entender el ejemplo. Es una canasta de activos financieros. Por ejemplo, muchas acciones de un solo sector en específico, reunidas en una canasta y se ponen a la venta en un solo precio. Entonces esto te da mayor diversidad de que no solamente tienes una sola compañía rindiendo por tu inversión, sino que tienes 500 o hasta 100, dependiendo el ETF. Aquí entre los más populares pueden observar el, el Vanguard Group, que es uno de los que replica el S&P 500. El S&P 500 está compuesto por las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y este es su sticker. Aquí pueden observar. Dentro del Vanguard Group, si nos vamos a YouTube, o sea, al buscador de Google, para que ustedes tengan más o menos una idea cuántas empresas componen el S&P 500, pueden observar y también ver de que este activo suele ser más conservador que muchos, da un porcentaje más conservador, puedes desde entre un 10 a un 15 a un 18%. Mira, y este año, el último año pagó un 18%. Mira, aquí en Wikipedia aparece ya, quizás, mira, bueno, también ahí aparece, pero para que lo vean más detallado. El S&P 500 es uno de los ETF más conservadores del mercado en los últimos 5 años. Vamos a ver cuánto ha retornado, un 83%. Bueno, que no es tan agresivo, porque suele ser más conservador. Al tener tantas acciones o tantas compañías dentro del mismo, se mueve de manera más conservadora que quizás otra individual. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver parte de las compañías que conforman el S&P. Aquí hay alrededor de 500. Cuando fueron enlistadas también, se ve la fecha de las compañías, todo y todo por el estilo. El S&P yo se lo recomendaría a aquellas personas que no soportan, digamos, una inversión tan agresiva, que son más conservadores a la hora de invertir, que no están queriendo, qué sé yo, sentir miedo, el cero a la hora de invertir en el mercado. ¿A qué me refiero? Bueno, que si el mercado, por ejemplo, tú inviertes hoy y te ves levemente negativo, un 10, un 5%, esos no son activos tan agresivos que quizá pueden depreciarse en un mes
quizá un 1%, 2%, dependiendo, porque su volatilidad no es tan agresiva como una empresa individual. Mira, y también aparte de ese ETF, existen ETF también en específico, por ejemplo el Triple Q, que está compuesto por que se replique el Nasdaq, está compuesto por las 100 empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Ahí dentro de ellas pueden ver Dow Jones, ese otro, Triple Q, puse 4. Triple Q también es parte de un ETF que replica las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. También suele ser más conservador también. Mira, este año ha rendido 22%. Si ya tú no te sientes tan cómodo de invertir en una acción individual, que puede retornar más, pero es más, el nivel de riesgo es un poquito más alto, más elevado. Saben, como dice el dicho, a mayor riesgo, mayores recompensas. Entonces, en este caso no es una excepción. Y nada, también yo quería que ustedes tuvieran este contexto también de que existen activos dentro de la bolsa que están compuestos por 500 hasta 100 y 30 empresas. O sea, una canasta de empresas que se unen entre sí para formar un solo activo. Imagínate que tú dentro de ese activo tú tengas, digamos, 4 compañías o digamos un 20% de las compañías que no le está yendo bien, pero el otro 80% sí está teniendo rentabilidad y eso compensa. Por eso que no es tan volátil en el tema de la ganancia. Puede ser que dentro de ese activo, que está compuesto por 100 en este caso, como es el Nasdaq, quizás hayan una gran cantidad de las acciones o de las compañías que conforman el mismo que estén negativas. Entonces, esto hace que compense la pérdida. Pero a diferencia de un solo activo, que ahí hay que ser más certero al momento de analizar y de elegir en qué compañía invertir, en estas compañías debe ser más certero al momento de invertir o de elegir para invertir, porque el, el tema de la inversión puede ser más riesgosa si no se toma en cuenta esa parte. Este es uno que replica las 100 empresas más importantes. También tenemos ETF como compañías que se dedican a lo que es la explotación del oro. Esto es un ETF de compañías de oro que se unen entre sí para crear un solo activo y aquí forman lo que es este ETF. Este ETF le ha ido muy bien, mira, y ha ido de manera constante este año. Es un ETF del oro. Son empresas mineras que forman como dije, cada empresa se unen entre sí y forman un solo activo financiero para lo que es un ETF. Y como ese, existen varios más también, el de La Plata. Hay muchos ETF dependiendo del sector. Hay ETF hasta de inmobiliarias también, compañías inmobiliarias que crean un ETF. Por ejemplo, tú tienes un conjunto de apartamentos, yo también, y creamos como digamos, una constructora o algo así, por el estilo. Y eso es lo que nos permite que otras personas puedan invertir en nuestras empresas. Entonces, sí existen también lo que son los ETF para invertir en la bolsa a largo plazo. Y nada, quería también hacerles saber esa parte
de que existen activos como estos, no solamente acciones individuales, sino estas, como dije, yo creo que también para aquellos amantes al Bitcoin, yo creo que también existe ETF del Bitcoin, aunque no soy muy, no muy amante, sino que no estoy muy empapado acerca mucho del Bitcoin, pero también creo que sí pueden existir ETF criptos, ETF de criptos también, y un sinnúmero de ETF, señores, muchísimos. Y nada, señores, esta era una información que también quería compartirla, que creo que también sería de mucha ayuda para aquellas personas que desean tener quizás una inversión más conservadora en el mercado. Wow, mira esa, CTF subió bastante este año, 180%. Y nada, señores, esto es todo. Gracias por ver el video, espero que les sirva de mucha ayuda esta información. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video con personas que quizás ustedes entiendan que les pueda ser útil información. Gracias por mirar.